Hola, buen día. Soy la maestrante María Chaparro y en esta oportunidad les presentaré mi artículo científico que lleva por título Gerencia de las prácticas restaurativas para la resolución de conflictos en las organizaciones educativas. El contexto educativo contemporáneo se enfrenta a desafíos cada vez más complejos en materia de convivencia y de la gestión de las interacciones sociales. La gerencia de las prácticas restaurativas para la resolución de conflictos en las organizaciones educativas emerge como un campo de estudio crucial y una necesidad operativa para transformar la cultura escolar. Las organizaciones educativas, concebidas como ecosistemas sociales dinámicos, son escenarios donde la diversidad de intereses, valores y experiencias a menudo se traducen en conflictos que van desde simples desacuerdos hasta situaciones de violencia, acoso y problemas de disciplinas recurrentes. Tradicionalmente, la respuesta gerencial a estos conflictos se ha centrado en el paradigma punitivo, donde la aplicación de sanciones y el castigo son las herramientas predominantes. Sin embargo, esta aproximación suele ser insuficiente, ya que aborda el síntoma, es decir, la conducta disruptiva, sin llegar a la raíz del problema. No logra reparar el daño a la víctima sin restaurar las relaciones y a menudo genera resentimiento y exclusión, perpetuando el ciclo del conflicto. Esta realidad exige un cambio de enfoque gerencial que priorice la reparación del daño, la responsabilidad activa y la reconstrucción de la comunidad. Su importancia radica en su potencial para transformar la cultura escolar de un ambiente reactivo y punitivo a uno proactivo, empático e inclusivo. Fortalecer la capacidad de los docentes y directivos para manejar situaciones conflictivas de forma constructiva, elevando su competencia gerencial. Fomentar el desarrollo integral del alumnado, enseñándoles las habilidades esenciales de comunicación, empatía, asunción de responsabilidad y resolución pacífica de problemas. El propósito gerencial de este artículo es analizar los fundamentos teóricos y las implicaciones gerenciales de la implementación de las prácticas restaurativas como estrategias para la resolución de conflictos en las organizaciones educativas. Los objetivos específicos que guían esta revisión son revisar los constructos teóricos esenciales de la gerencia educativa, las prácticas restaurativas y la resolución de conflictos. Determinar el papel estratégico del liderazgo educativo en la adopción e institucionalización de un modelo restaurativo. Establecer un marco conceptual para la gestión e implementación de programas de práctica restaurativa en las instituciones escolares. Dentro de nuestro referente teórico tenemos la gerencia educativa. La gerencia educativa va más allá de la administración en recursos, es un proceso estratégico y transformador que dirige y coordina las acciones de las organizaciones hacia el logro de sus metas pedagógicas y sociales. Autores como Senge, 1990, y Fuyan, en el 2001, lo enfocan como un liderazgo para el cambio, donde la cultura organizacional es el principal objeto de gestión. La gerencia educativa, en el contexto de la conflictividad, debe evolucionar de un enfoque burocrático y fiscalizador a un liderazgo distribuido y moralmente orientado. La gestión de conflictos no puede ser una responsabilidad exclusiva del director, debe ser integrada como una competencia central en el cuerpo del docente. El rol de gerente se transforma en el de un agente de cambio capaz de modelar los valores de empatía, diálogo y responsabilidad social que subyacen a las prácticas restaurativas. Implica una gestión de la cultura, redefiniendo las normas de convivencia. Resolución de conflicto. La resolución de conflicto en el ámbito educativo agrupa el conjunto de estrategias y herramientas diseñadas para abordar las disputas de manera que se minimicen el daño y se maximice el aprendizaje social. El enfoque punitivo tradicional se basa en la pregunta ¿quién lo hizo y qué castigo merece? Su objetivo es establecer la culpa y aplicar una sanción que disuada la conducta futura, operando bajo el principio de la justicia retributiva. El enfoque restaurativo propuesto por Ser 2002 cambia la pregunta ¿quién ha sido dañado? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y quién es responsable de reparar este daño? La resolución de conflicto restaurativa se centra en el daño más que en la regla rota. Sus pilares son el enfoque en el daño y la reparación de identificar cómo el acto ha afectado a otro. Participación. En este caso, involucrar a todos los afectados, víctimas, ofensores y comunidad en el proceso de resolución.
y teniendo la responsabilidad activa, que el ofensor entienda el impacto de sus acciones y participe en la reparación del daño. La resolución de conflictos bajo la perspectiva restaurativa es un proceso pedagógico y relacional. Es una oportunidad de enseñanza para las habilidades socioemocionales. Prácticas restaurativas. Son el conjunto de procesos formales e informales que facilitan la reparación de un daño causado por el conflicto. Van desde el uso del lenguaje restaurativo informal y preguntas de sondeo, hasta procesos formales como los círculos restaurativos y las conferencias del grupo familiar. Según Hopin 2004, el lenguaje restaurativo, uso intencional de preguntas que invitan a la reflexión, qué pasó, quién ha sido afectado. El continuo restaurativo. Las prácticas restaurativas operan en un continuo que va de lo informal a lo formal. La mayoría de los trabajos restaurativos ocurren de manera informal en las interacciones diarias. Los sectores restaurativos son procesos estructurados donde los participantes se sientan en un círculo para dialogar, construir consenso o responder a un conflicto. El presente artículo se inscribe en el enfoque de investigación cualitativo. Este artículo genera, a partir de un análisis riguroso, la literatura especializada y documentos claves previamente de base de datos académicos, libros, publicaciones de autores seminales en las áreas de gerencia educativa, práctica restaurativa y la resolución de conflictos. Procedimiento de recolección de información. La recolección de información se ejecutó de la siguiente fase: la fase exploratoria y delimitación. Identificación de las palabras claves como son gerencia educativa, práctica restaurativa, resolución de conflictos y selección de autores y textos con alta relevancia teórica y empírica. Fase de lectura y codificación. La lectura en profundidad de los documentos seleccionados, identificando las categorías temáticas centrales, por ejemplo, pilares del enfoque restaurativo, rol de gerente y tipo de prácticas. Se utilizó el sistema de codificación para extraer las citas y conceptos más relevantes. La fase de análisis e interpretación se llevó a cabo el sistema temático y de contenido, contrastando las posturas de los diferentes autores para establecer convergencias, divergencias y la relación sinergia en la gerencia y las prácticas restaurativas. Este abordaje metodológico es pertinente debido a que el propósito del artículo es analizar y establecer un marco conceptual teórico. La revisión documental es la vía idónea para la construcción del conocimiento teórico, permitiendo al autor sistematizar el conocimiento disperso sobre los tres constructos centrales, interpretar las implicaciones de las prácticas restaurativas para la gerencia educativa, sintetizar los hallazgos para proponer una estructura conceptual coherente y aplicable. Las reflexiones valorativas. La experiencia de la revisión documental sobre la gerencia de las prácticas restaurativas para la resolución de conflictos en las organizaciones educativas es profundamente enriquecedora y confirma su utilidad y la necesidad de este enfoque en la gestión escolar actual. La principal utilidad de esta revisión reside en la clasificación del rol estratégico del directivo escolar. La gerencia educativa no puede ser neutral ante la cultura del castigo, debe asumir el liderazgo proactivo que institucionalice la cultura de la reparación. Esta revisión demostró que las prácticas de la resolución no son un accesorio disciplinario, sino la columna vertebral de una convivencia positiva y un factor clave para el desarrollo del capital social dentro de la escuela. El estudio proporciona el fundamento teórico necesario para un maestrante o directivo sustente su propuesta a cambio ante su comunidad educativa. El alcance de este artículo propone un marco conceptual sólido y una hoja de ruta teórica para transformar la gerencia educativa.